Muy buenas. El tema que vamos a abordar hoy es el siguiente: diseño del currículum, diseño de la enseñanza y el papel de los profesores, de Jimeno. Estaríamos hablando de un artículo que se estudia dentro de la asignatura de diseño del currículum que se imparte en el máster de formación del profesorado de secundaria y bachillerato de la UNED. Entonces, en este tema vamos a hablar del concepto de currículum a la vez que de los diferentes agentes educativos que están implicados. Bien, el diseño del concepto no es unívoco ni neutral. Hay un montón de definiciones al respecto en función de la dimensión que se aplique para estudiar y para explicar este concepto. Bien, para empezar hablaríamos de una planificación, de una adecuación del currículum a las peculiaridades de los niveles escolares. Es la elaboración del currículum. Podríamos decir que en cuestiones de tiempo es lo que se hace antes del currículum, es como el esbozo del currículum, son ese planteamiento de ideas que luego veremos a la hora de elaborar el currículum. Se trata de un apunte, de un boceto, de una idea, no de un programa, ¿vale? Que esto es algo más preciso. Por ejemplo, las programaciones didácticas que elabora un profesor no es un diseño curricular, porque aquí ya aparece estipulado todo: la metodología, los objetivos, las competencias, las adaptaciones, algo que en la práctica se pretende llevar a cabo, mientras que en el diseño básicamente estamos esbozando, ¿vale? Estaría lo que es el diseño en educación muy ligado, metafóricamente, a un proyecto arquitectónico, ¿vale? Bien, luego explicaremos esto. Se trata de una previsión, de una anticipación, ¿bien? El diseño no es una competencia exclusiva del docente. Luego veremos. Como hemos dicho, el docente sí que programa, pero el diseño es otra cosa. Es algo mucho más amplio. Estaríamos entre la administración y la práctica educativa, ¿vale? Aunque el diseño está más cerca de la parte teórica, ¿vale? Que de la práctica del currículo. Bien, esto es algo un poco contraproducente por lo que vamos a explicar. El diseño, como digo, tiene que contemplar todos los aspectos. Tiene que contemplar, pues, como hemos dicho, ¿no? Prevé, anticipa, tiene que contemplar los contenidos, una temporalización, tiene que ordenar todas esas actividades que se vayan a llevar a cabo. Pero claro, la experiencia ayuda mucho de quien realiza este diseño, puesto que puede contemplar diferentes alternativas y diferentes aspectos que a lo mejor una persona novel o una persona que está empezando en educación no puede prever. Pero claro, la singularidad de las situaciones a las que se vaya a enfrentar el diseño pues van a ser únicas y peculiares, y eso pues el diseño siempre va a quedar al margen. Es decir, lo que es el currículum oculto, por así decirlo, va a estar fuera del diseño. Por eso digo que el diseño está más cerca del currículum formal, el escrito, que del real. Bien. Lo importante es la intencionalidad. Ya hemos dicho que la intencionalidad lo comparte con la enseñanza. Al final el diseño se hace por algo, pero es un concepto que orienta, no determina, ¿vale? Ya hemos visto que todas las fases que se llevan a cabo en el diseño orientan la práctica educativa, pero no la determinan, porque quien lo va a determinar va a ser la singularidad de la situación que se le presente. ¿Y qué papel tiene en esto el profesor? Bueno, pues un papel intermedio. Bien, aquí es cuando ya hablamos de esos agentes que están implicados en el diseño. Y es que en educación participan muchos agentes, ¿vale? Docentes, alumnos, familias, la administración. Y el diseño puede servir para coordinar la implicación de estos agentes, ¿vale?
Es verdad que cada uno tiene su papel en el diseño, por lo tanto hay una división de trabajo, pero que hay que contemplarlo como oportunidades. Más que diferentes papeles que estos agentes tienen en el diseño, es que hay que contemplar el diseño en diferentes niveles. Sobre todo el papel que tiene la administración y el que tiene el profesor, ¿vale? Y es que quien aplica el diseño, que es el profesor, se va a preocupar de cómo está aplicando ese currículum, mientras quien lo idea, que es la administración, se va a preocupar del por qué. Esto lo que quiere decir es que cada uno, cada ámbito, tiene su campo de responsabilidad, de preocupación y lo tiene que resolver. No tiene que haber ninguna intromisión, que es lo que ocurre con la administración, que luego vamos a ver. Bien, entonces se formulan dos preguntas. Jimeno se plantea estas dos preguntas. Si la administración es quien idea y el profesor es el que aplica el currículum, ¿quién tiene más dominio, más control sobre la práctica? ¿Quién lo planifica o quién lo realiza? Bueno, pues según Jimeno es quien lo idea, ¿vale? Entonces, la realidad es que la actividad profesional es poco autónoma y dependiente, ¿vale? Y luego dice, ¿es el docente un profesional que diseña su práctica o un ejecutor de programas realizados por otros? ¿Qué aspectos de su actividad es posible diseñar? Bien, aquí se hace referencia a esa percepción que tiene Jimeno de que realmente el profesor es un ejecutor de diseños que se hace de forma externa, ¿no? Al igual que el currículum que se lleva a cabo en las clases realmente es algo elaborado desde fuera, pues el diseño igual, ¿vale? El diseño lo ejecuta el profesor, pero es que al final él realmente no lo ha diseñado. Entonces, por eso se pone en duda esa profesionalidad, esa autonomía, esa independencia, pero la importancia del papel del profesor en esto es en la concreción curricular, en esas necesidades e inquietudes de los alumnos que el diseño no puede prever, en ese currículum oculto que se puede generar en esa interacción. Ahí está la importancia del papel del profesorado. Bien, entonces, como vemos, son dos conceptos, el diseño y el currículum, muy parecidos. Lo que pasa es que su teorización es contradictoria, porque mientras que con el currículum lo que se ha querido hacer es que haya un acercamiento hacia una visión comprensiva del currículum, es decir, que se adapte muchísimo a la complejidad de la sociedad, en el diseño es totalmente lo contrario. Lo que se quiere, lo que se ve útil es la elaboración, como por ejemplo, de un modelo estándar, de un esquema estándar de diseño, en el cual sí ayude la experiencia del quien lo elabora, de que contemple todos los escenarios que se les pueda plantear, pero al final la base tiene que ser un modelo estándar y esto no responde a la complejidad de la sociedad. Esto es una simplificación de la misma, ¿vale? Y, como digo, estas serían las funciones del diseño, lo que pasa que es algo muy estandarizado por mucha experiencia previa que se tenga, ¿vale? Porque la singularidad de cada situación es la que es y no se puede prever, aunque la intención del diseño sea ese, ¿vale? Bien, y vamos a hablar de esa intromisión de ámbitos que hemos visto, que he mencionado previamente. Como comenté, el diseño hay que contemplarlo en diferentes niveles, ¿vale? Que no tienen que estar dispuestos de manera jerárquica, a pesar de que se piense que es así, sino que son ámbitos interdependientes, conectados. Es verdad que tienen su espacio autónomo y de decisión, porque cada uno tiene su responsabilidad, pero tienen que estar conectados para que la toma de decisiones sea coherente, ¿vale? Estaría, pues eso, las administraciones políticas, las editoriales, la PEC del centro, que también es importante, y la programación didáctica del profesor. Cada uno deja su impronta. Por ejemplo, sobre los conocimientos que se quiere transmitir, su clasificación, la selección de tareas académicas. O sea, en cada uno de estos aspectos, cada ámbito tiene su poder de decisión. Pero ¿qué pasa? Algo bastante habitual en España, que es la intromisión pedagógica de la administración en el papel del profesor.
Históricamente, la educación en España ha estado muy intervenida por el Estado, ha sido usada como un instrumento de adoctrinamiento y de manera implícita se sigue haciendo a día de hoy. ¿Por qué? Pues porque la administración ya no es solo que estipule los mínimos curriculares, sino que también orienta metodológicamente y establece unos criterios de evaluación. Y bueno, lo hace con la excusa de que está innovando, ¿no? Basándose pues, en las teorías psicológicas predominantes de aprendizaje en boga en ese momento, que por ejemplo a día de hoy es el constructivismo, ¿no? El aprendizaje constructivo. ¿Qué pasa con esto? Pues que está dejando en evidencia al profesorado. ¿Qué pasa? Que no es capaz el profesor de aplicar una metodología competente o saber qué es lo que hay que evaluar, para qué está la formación del profesorado, está para eso. Entonces hay que ver esto como algo orientativo. O sea, las leyes educativas lo que pueden hacer es orientar, pero no imponer estos aspectos. Es una intromisión y afecta, de hecho, a la capacidad creativa del docente, al margen de autonomía y de independencia del profesorado. ¿Qué es lo que puede hacer? Pero bueno, la realidad es que esto es ineficaz. Por mucho que se intente plasmar en las leyes, al final el profesorado aplica sus criterios. De hecho, una de las cosas que se están planteando desde las leyes es la actividad colegiada del profesorado y eso no es así, porque no hay una profesión más individualizada que la docencia. Y al final, pues cada uno aplica dentro de sus competencias, pues formas de trabajar, que es ahí donde tiene un poco esa libertad, por mucho que se lo implante las diferentes reformas educativas que se han llevado a cabo, que por ejemplo al respecto, los motivos por el que se hacen las reformas, en vez de tener en cuenta los cambios económicos, sociales o culturales que está llevando a cabo la sociedad, pues tienen en cuenta aspectos pedagógicos, cuando para eso está ya la literatura específica, ¿no? Entonces, para terminar, bueno, quería ya aclarar pues, esa definición del diseño y los diferentes ámbitos y competencias en el diseño curricular. Podemos ver, ¿no?, esa división de las funciones que tiene las administraciones educativas, el proyecto del centro, el profesor y las editoriales, ¿no?, los libros de texto. Ámbitos que no hay que verlos de manera jerárquica, sino que cada una depende de la otra, que se influyen, que están conectados, que son independientes, pero eso sí, con ese margen de autonomía. Y finalmente aclarar que Jimeno por lo que aboga es por la profesionalidad del docente, que la administración no se intrometa en competencias docentes, porque lo que va a generar es la desprofesionalización del docente.